Bueno, hermanos, vamos a ir a nuestro estudio bíblico. Vamos a iniciar y esperamos terminarlo, si hoy Dios lo permite, el capítulo número 13. ¿Verdad? Porque hoy el apóstol Pablo pues trae una enseñanza con respecto a todos aquellos que somos ciudadanos de una nación. ¿Verdad? Aunque a muchos no nos guste, ¿verdad? Pero a través de la palabra, pues en esta noche vamos a aprender que lo que usted y yo debemos de hacer es orar por los que nos gobiernan, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo nos motiva que cuando un gobierno está en oposición a Dios, también debemos de orar para que el Señor los consuma, ¿verdad? Aunque un gobierno se oponga a la palabra de Dios, la iglesia no vive por ellos, vive por Dios. Y por eso la iglesia no se debe de quedar callada. Y no es que los pastores nos queramos meter en política, no. Lo que pasa es que cuando algo se está haciendo mal, hay que decirlo. Y en este caso, pues, por el momento, la persona que dirige el país tiene fijado qué es lo que no quiere que se desarrolle con respecto, oiga bien, a la sexualidad en nuestro país. Claro, quizás si fuera, no tuviera hijos, quizás pensara de una manera diferente, pero tiene 2 hijos. Entonces, oiga bien, no sé si será musulmán o será cristiano, no le puedo asegurar eso. Pero ¿tiene temor de Dios o tiene temor de Alá? ¿Por qué le digo esto? Porque los musulmanes son más rigurosos que los cristianos. Tanto así que en un país llamado Dubái, allá las banderas de colores no existen. Al homosexual va preso. Al que anda motivando a los demás. Un musulmán ve que alguien agarra el Corán y lo rompe, lo quema. Hasta ahí llegó, hermano. Y los cristianos vemos cómo despedazan la Biblia, los hijos del diablo, y los cristianos tenemos miedo. O sea, son las partes extremas, ¿verdad? Pero, oiga bien, Dios a través de la Escritura, en el capítulo 13 de Romanos, Dios nos manda, oiga bien, a que respetemos las leyes, porque para eso fueron creadas. Y dentro de todo país o nación hay una carta magna que se llama la Constitución de la República. Oiga bien, que todo ciudadano salvadoreño del país que sea debe de someterse a lo que está inscrito en esa Constitución. Ahí dice que solo se puede juntar un hombre y una mujer. En la Biblia dice, oiga bien, que el gobierno debe, oiga bien, de trabajar para que un ciudadano del país no viva en la pobreza, tenga techo, tenga trabajo y tenga que comer. Eso lo dice en la Constitución. Entonces, por ello, oiga bien, el apóstol Pablo dice, ustedes como cristianos, en ese momento a los de Roma, deben de someterse a Roma. Porque si no, Roma los va a meter presos, fácil. Eso les estaba diciendo. Entonces, nosotros como cristianos nos debemos de someter a las leyes. Si el Estado sacara una ley donde ya no se puede ir a predicar con bocinas, pero sí verbalmente, hay que respetar la ley. Porque a eso nos manda la palabra. Pero si el Estado creara una ley, oiga bien, que ya no podemos predicar, entonces nosotros debemos de predicar, no nos podemos quedar callados. Y como lo dije hace un rato, entonces la iglesia debe de unirse, ¿y qué? Y orar y clamar para que Dios tome el control de la nación. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, versículos del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad,
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche por tu palabra. Espíritu de Dios, toma control de mi mente, de mi corazón, que las palabras que salgan de mi interior sean de edificación para la iglesia, que podamos aprender a que todo lo que esté en orden se debe de respetar y debemos de someternos a las leyes terrenales. Pero cuando hay algo que va en contra del cristianismo y del buen convivir, debemos de oponernos y predicar en la Escritura. Bendícenos a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo 13, oiga bien, el justificado, o sea, el lavado por la sangre del Cordero, oiga bien, tiene una relación con el gobierno civil. Entonces, oiga bien, usted como cristiano, oiga bien, tiene una relación a través de las leyes con el Estado salvadoreño. Por eso es que el creyente, oiga bien, debe de ir a votar. ¿Para qué? Para que los que nos van a gobernar sean las personas idóneas para dirigir nuestra nación. Entonces, de la única forma que nosotros podemos tener buenos gobernantes, oiga bien, es que sepamos elegir. Y en la medida que usted debe de elegir, oiga bien, los países tendrán mejores economías, los países tendrán mejores tributos, los países tendrán mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque como cristianos nosotros vamos a elegir personas que nos gobiernen de la mejor manera. Nosotros como cristianos, oiga bien, vamos a dirigir nuestra vida respetando las leyes civiles, pero lo mejor respetando la palabra de Dios. Entonces, las leyes civiles, oiga bien, están para controlar a las personas, pero la palabra de Dios está para cambiar a las personas. Entonces, oiga bien, ¿cómo controlan que yo no exceda la velocidad en una carretera? A través de un rótulo que dice, en esta carretera solo se puede circular a no más de 90 kilómetros por hora. Entonces, si usted excede, va a ser penalizado. Entonces, ¿a cuántos de los que están aquí o nos ven a través de esta transmisión, más de alguna vez le han puesto una sanción por exceso de velocidad? Ah, ¿verdad? 53:10. Ajá, pero estaba advertido, ¿va? Pero no hice caso. Entonces la ley civil me lleva, como cometí un error, tengo que pagar. Claro, aquí son las multas pequeñas. Pero ¿qué pasaría, oiga bien, si le ponen una multa de $1,000 y si no la paga en 2 meses va jalado? Entonces empezaríamos a someternos a las leyes terrenales, a las leyes civiles. Entonces, oiga bien, y muchos dirán, ay, es que el pisto nos quieren sacar. No, quieren ordenarnos, oiga bien, como sociedad. Las leyes civiles, oiga bien, que son creadas tanto a nivel del Estado como en las alcaldías que nos gobiernan, oiga bien, dicen que nosotros no podemos tirar la basura en la calle. Pero vaya a ver ahí arriba en el contenedor que está aquí, la gente en la calle tira la basura. Y la alcaldía dice, voy a pasar por su colonia a las 7 de la mañana, y la persona a las 7 de la noche del día anterior saca las 4 bolsas de basura con desperdicios de comida y los chuchos llegan y la rompen.
Entonces esa persona debería de ser multada. Ah, pastor, ¿usted quiere que a todos nos multen? Va? No, es que debemos de someternos a la... ¿Y quiere que le diga algo? Como cristianos, nosotros deberíamos de dar el ejemplo. Nosotros deberíamos de modelarles al mundo, oiga bien, que como cristianos somos ejemplo en esta sociedad. Usted y yo no deberíamos de tirar la basura. Usted y yo no deberíamos de tirar bolsas plásticas a la calle, botellas plásticas a la calle, no deberíamos. Usted y yo deberíamos de ser diligentes, oiga bien, en el uso de las cosas que tenemos. Usted y yo como cristianos no debemos de interrumpir la paz del vecino. Y hay personas que no les importa. Hay cristianos, oiga bien, que van a ciertas iglesias que son las 2 de la mañana y ellos con la gran bulla y la gente queriendo dormir, pues. Entonces a esa persona hay que aplicarle las leyes civiles. Aunque sea creyente, ¿por qué? Porque está haciendo un mal ejemplo. Entonces el apóstol Pablo dice, sométanse, porque si no los van a somatar. Y recuérdense que esto era para Roma. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les decía, ¿o quieren estar en los circos romanos ustedes? No, páguense. Y oiga bien, y dice, aquí hay que pagarle tributo. Tributo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cristiano debe de pagar impuestos. Pero hay cristianos que ya están en el del sur, haciendo la gran cola de 1 hora, porque ellos solo van a pagar la luz. El impuesto no lo van a pagar. Entonces les salieron 20 de luz y 10 de impuestos. Yo solo la luz puedo pagar. Y deben como 20 años de impuestos, nunca han pagado impuestos en su casa. Entonces la vida del creyente en la sociedad es relatado del versículo número 1 al versículo 14 del capítulo 13. Habiendo hablado de las características que el creyente justificado debe de manifestar en su vida congregacional, Pablo ahora pasa a hablar acerca de las actitudes y el comportamiento que el creyente debe de tener fuera de la iglesia. Porque el jueves anterior estuvimos hablando de cualidades que debe de tener un cristiano. Entre ellos estaba la humildad, estaba el amor ferviente. Entonces, oiga bien, como ya sabemos cuál es el convivir y el vivir de un creyente, ahora pasamos a la faceta de que como iglesia, como el cuerpo de Cristo, oiga bien, debemos de ser ejemplo en medio de las sociedades que vivimos. Pero es lo contrario en nuestras sociedades. ¿Cuántos tienen construcciones en su casa y nunca fueron a pagar impuestos? ¿Sabía que hay que pagar? Yo era uno, pues. Si un murito va a levantar, hay que ir a pedir permiso para, aunque esté dentro de su casa. Hay que ir a pedir permiso. Pero los ciudadanos nos hacemos lo fuerte, que ellos no van a andar pidiendo permiso, nada, va. Allá por la casa, hermano, botaron una casa completita. Nunca llegaron de la alcaldía. Empezaron a edificarla. A la mitad iban, les cayeron. Cinta María tiene más de 1 año y medio, está la casa parada, la construcción. ¿Por qué? Porque no se sometieron a las leyes civiles. Entonces todos los planes que ese señor hizo aquí en su mente se vinieron abajo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Como cristianos, sometámonos a las leyes civiles. Como cristianos, oiga bien, cumplamos la ley de Dios, la palabra de Dios, pero también sometámonos, oiga bien, a las leyes que son impuestas por el gobierno. ¿Se acuerda en pandemia? Bien sometido estaba usted, va. Hoy salen los DUIs en número tal, porque el que salga cuando no le toca va a ir jalado. ¿A dónde se quedaba usted? En su casa. Porque sabía que se lo iban a llevar. Entonces muchas veces al ciudadano y al cristiano sí le gusta, a las malas. Entonces oiga bien, por eso el creyente debe de tener una buena actitud fuera de la iglesia. Allá va usted enfrente de un hospital y pi, 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 pi. Y afuera de un hospital no se puede pitar, hermano. Ahí está una corneta con una pleca así que dice no pitar.
Pero usted, va a darle al pito, ¿va? Y de repente aparece un gestor. Documentos, por favor. ¿Y por qué me para? Por pitón. Tenga su esquela. Tenga sus 30 bolitas. Dicen que ahora la más barata va a ser de 50, dicen. Media quincena. Porque como solo le dan 100, va de todos los descuentos, media quincena. Entonces, el comportamiento del creyente frente a las autoridades lo vemos en el versículo 1 al 7. Al estudiar estos versos debemos tomar en cuenta que Pablo está escribiendo a creyentes que vivían en Roma, en la ciudad del temible emperador romano. Pablo enseña que el creyente justificado, oiga, debe de someterse a las autoridades superiores y señala 2 razones por las cuales, oiga bien, él debe de hacerlo. Y vamos a ver el número 1 y dice, porque es Dios quien ha establecido las autoridades. Entonces, le guste o no le guste, oiga bien, el barbudo es el que Dios ha permitido que esté de presidente. Aunque no sea de su buen parecer, aunque no le guste lo que está haciendo, oiga bien, pero es el presidente que Dios ha puesto aquí en el país. Y se lo voy a poner así. Espero que no se me vaya el nombre. Estaba el pueblo de Israel exiliados. Habían sido llevados, oiga bien, por los babilónicos. Y ocupó a un emperador sirio, ¿para qué? Para libertarlos. El Salvador había sido secuestrado por los babilónicos. ¿Verdad? No voy a decir los nombres porque se lo llevan a uno. Entonces, El Salvador había sido secuestrado por los babilónicos. Entonces levantó a un emperador, ¿verdad? Que usted ya lo conoce, y lo sacó del exilio. Y hoy la gente, ¿cómo vive? Vive en paz. Hay mucha gente que vive quejándose, porque hay cosas que las han hecho mal, pero la mayoría han hecho lo que la ley ha estipulado. La pregunta es, ¿y qué no estábamos clamando porque Dios nos quitara ese azote de la sociedad? Sus hijos no podían ir a ninguna colonia, porque ya no salían de ahí. Entonces, oiga bien, Dios ha puesto al de la cachucha para atrás, pues como ahí le dicen, va, para que gobierne este país. O sea, el excelentísimo presidente de la República, Nayib Bukele. Va. Entonces, ¿qué debo de hacer yo por él? Orar, hermano. Es lo único que puedo hacer, orar. Para que sea diligente. Para que, oiga bien, para que los cristianos que están alrededor de él trabajen como cristianos. Y oiga bien, y alrededor de él, esas personas que en teoría son temerosos de Dios, sean buenos consejeros para él en el gobierno de este país. No, que fueron elecciones, no, ¿quién dice? Ahí dice la palabra, que Dios lo ha puesto y lo va a quitar cuando Él quiera. Él permitió 20 años de aquellos y 10 de aquellos, sí, Él lo permitió. Pero muchas veces también, oiga bien, los ciudadanos no somos diligentes al ejercer nuestros votos. Entonces, dice en el versículo 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, oiga, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido... ¿Quién es la máxima autoridad del mundo? Dios.
Y Él ha establecido que hayan autoridades que gobiernen la ciudad. ¿Se imagina si no hubieran autoridades gobernando las ciudades? Y dice que por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, oiga, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, oiga bien, como cristianos debemos de ser un buen ejemplo en esta sociedad. El cristiano no está para que ande en la calle, hermano, afiliado a un sindicato. El pueblo unido, jamás. No, doble rodillas y oren, ve. Ese es el deber ser de un creyente. Ahí andan los cristianos manchando las paredes. Hermano, no, hombre, eso no es de un hijo de Dios. Ese es de alguien que no tiene convicciones y que no ha creído en la plenitud de Dios. Entonces, todo aquel que se opone a las leyes y no se somete, va a ser condenado, va a ser enjuiciado. Ahí dicen, sí, es que por una gallina, 20 años, y aquellos que sí, pero cometió un delito, la gallina. Y los otros ya les va a llegar su turno también. Si no vean las noticias, ¿cuántos están jalados? Pues. Por eso dice el proverbio que los bienes que al principio se quieren deprisa, oiga bien, al final no serán de provecho. Pues. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que usted y yo, dice, sométase. Cumpla la ley. Oiga bien, en su familia, en su sociedad y en su trabajo. Y los cristianos no la cumplimos. ¿A qué hora se entra de trabajo? A las 8, a las 8:15 llega todos los días. Si es que no llega a las 9. Y siempre diciendo que el bus lo dejó, que le costó salir, que había una gran trabazón. No, no somos diligentes. El culto es a las 6:30 y vienen 7:15 a las 8. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay diligencia. Oiga bien, porque no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Porque, oiga bien, vivimos a nuestra manera y no nos logramos someter a Dios. Entonces, si no me logro someter a Dios, ¿cómo me voy a someter a las autoridades? Número 2. Porque las autoridades tienen el derecho, oiga, de castigar a los infractores de la ley. Entonces no nos andemos quejando. Pague sus impuestos. Deje de pagar la luz 2 meses a ver qué le pasa, pues. Se lo van a cortar. Deje de pagar el agua, se lo van a cortar y le van a cobrar reconexión. Entonces, deje de pagar impuestos y deje de andar pidiendo que le arreglen la calle, que le cambien la lámpara del poste. Es que aquí ni cámara hay, pues ¿y cómo lo vamos a ver cámaras y no paga impuestos? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Respetar la ley. Ay, hermano, ay, oiga, lo va a llevar el viento. ¿Ah? Dice, porque las autoridades tienen el derecho de castigar a los infractores de la ley. Entonces, eso quiere decir que todo está establecido por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios desde el Génesis nos mostró un orden. Entonces, el ser humano necesita orden y por eso se crean las leyes. Entonces, yo no puedo decir que estoy cristiano y que me apego a la Biblia, oiga bien, y soy un gran locazo para manejar, pues. Y le he puesto una gran corneta al carro y un gran escape a la moto. Y la gran bulla en la calle, va. Estoy infringiendo una ley, estoy faltándole respeto a los demás.
¿Se ha fijado que a veces van motos a la par de uno cuando va manejando? Que usted no puede hablar con la persona que va a la par. Solo usted le hace. Nada habló. Eso está en el versículo 3 y 4. Y dice la Escritura: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Dios dice, ya que no hace caso a la Biblia, que le haga caso a la ley. Allá andan el puño de hombres, oiga bien, de adúlteros. Yo, como si alguien me dice, pastor, fíjate que mi esposo dije que me va a dejar, que se fue con otra, vaya a toparlo a la procuraduría, no le tenga piedad. Para eso está la ley. Entonces, que se someta a la ley. Usted no pelee, hermano. Allá vaya a la procuraduría, mire, fíjate que mi esposo me abandonó, que me quiere echar de la casa, que me quiere quitar todo, que me deja a las niñas o mis niños, oiga bien, pero él se va a ir. ¿Cómo así? Ese hombre tiene que dejarla con casa. Y si tiene carro, tiene que dejarla con carro, ¿verdad? Y si tiene cuentas bancarias, la mitad es suya. Vaya, no le tenga lástima, ¿sabe por qué? Porque él no le va a tener lástima. Entonces, dice que aquel que le vale, entonces, ¿quién lo va a someter? La ley y leyes civiles. No agarre la justicia en sus manos. ¿Qué debe decirle a la persona afectada? Conmigo no te vas a entender, te vas a atender con las leyes locales. Vos has decidido partir este matrimonio por la mitad, entonces atendete con el abogado de la Procuraduría. No se dejen intimidar. No, váyase a la ley, es lo que está diciendo. El pecador, que lo juzgue la ley, hermano. Usted, hermana o hermano, debe de perdonar. Sí, perdónelos, porque ese es su deber como cristiano. Pero ya cuando vaya a la Procuraduría y le diga, vaya, son 5 niños, le va a dar 30 bolas por niño. Ajá. ¿Por qué no son 30 por los 3? O por los 5, no, va 30, va. Y vea que, y se lo van a descontar en planilla. Entonces va a dejar la manta y va a querer volver a la casa. Entonces, para eso, oiga bien, han dejado estipulado la ley, por eso debemos de someternos a la ley. En resumen, el creyente debe de estar, ¿qué dice? Sujeto, o sea, debemos de ser obedientes a las autoridades seculares para evitar el castigo y también para tener una buena, oiga, conciencia ante Dios. Porque no puedo decir que soy creyente y quebranto la ley a cada rato. Soy pastor, pero a mí me llega a tirarme los semáforos cuando ya va cambiando a rojo, de amarillo a rojo. Hasta más le mete la chancleta, va. No. Y ahora los semáforos, dije inteligente, el verde empieza a blinquear, va. Entonces, eso quiere decir que ya se va a poner en amarillo. Deténgase. No, falta el amarillo, dice usted. Y se va de paso. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En nuestro caso no es la conciencia, en nuestro caso es el Espíritu de Dios que debe de gobernar nuestras vidas, oiga bien, para no quebrantar las leyes civiles. Cristianos que alquilan, oiga bien, y se echan 6 meses sin pagar. Ese no es cristiano, hermano. Que se quedó sin trabajo, entonces vaya a hablar y dígale a la persona, mire,
le voy a abonar un mes, pero ya me voy a reponer y poquito a poquito le voy a ir abonando los 2 meses. El pago es de 300, le voy a ir abonando 400 para ponerme, porque me quedé sin trabajo, no es broma. Hay que me esperen, hay que me aguanten. Hasta que me vengan a sacar con la policía, me voy a ir de aquí. No. Oiga, y no solo por causa del castigo que va a recibir, por la conciencia. La conciencia al mundo, nosotros el Espíritu de Dios. Usted no sabe, oiga bien, que la persona lo que recibe del alquiler de esa vivienda es para pagar la cuota en la otra casa donde vive también. Y se está la viendo a palitos también. Entonces, parte del sometimiento del creyente a las autoridades es pagar los impuestos. El Señor Jesús les dijo, ¿de quién es esta moneda? De César. Entonces, dar a César lo que es de César. Entonces, en su recibo del sur llegan los $7 de impuestos. Usted no tiene que andar cuestionando. Ve, $8 de pavimentación, de acera y las calles todas rajadas. Páguelos, hermano. Le cobran cámara. Si ni cámara hay, páguelos. Dice, fiestas patronales. Y usted dice, yo ni voy a bailar. Páguelos, hermano. Oiga, parte del sometimiento del creyente a las autoridades es pagar los impuestos. Sino que la gente anda viendo, ahí va. Mire, hágame una factura chavera, le voy a dar lo del IVA. Así cristianos. Mire, hágame una... Y quiere que... Y hay personas que aceptan ese soborno por facturar algo en el mes, aunque se van a quedar solo con el IVA y una colita. Mira, le dice, como son 300, va, dame el IVA, pero dame unos 25 pesos extra. No, el creyente no podía hacer eso. Y dice el versículo 6 y 7, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, oiga bien, debemos de pagar nuestros impuestos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando usted quiera construir, ahí me le van a sacar los papeles. Usted quiere hacer una segunda planta de yeso. Ajá. Y le van a decir, mire, pero aquí debe 3.500 de impuestos, nunca pagado. ¿Y usted quiere un permiso para construir? ¿Qué va a pasar? No se lo van a dar. ¿Y sabe qué le van a decir en la alcaldía? Le vamos a hacer, oiga bien, un sistema de pago. Pero hasta que pague le vamos a dar el permiso. Y todavía la ley es tan dócil que muchas veces dice, hoy estamos recibiendo pagos sin intereses. Solo va a pagar la deuda. Y no me salía más fácil pagar los $5 todos los meses. Llegaba el recibo de 35, 28 de luz y 7 de impuestos. Pero no, como soy mal cristiano, no, yo no voy a pagar nada. No, yo no voy a pagar nada. La vialidad hay que pagarla todos los años, hermano. ¿Y sabe para qué sirve la vialidad? Por andar caminando en las calles donde uno vive, pues. Por eso hay que pagar la vialidad. A mí me descuentan la vialidad en planilla todos los años. Y yo digo, ni modo, hay que pagarlo, pues. ¿Por qué? Porque si no me la descuentan, nunca la pagara. ¿O no?
Ahí andan uno, mira, vas a echar gasolina, pedí la factura, aquí está mi tarjeta. No, eso no se puede hacer, iglesia. Pablo parece tener en mente autoridades que realmente son justas y que están sirviendo a Dios. La pregunta que frecuentemente surge es, ¿qué hacer cuando la autoridad secular está actuando en contra de la ley de Dios? Mire lo que dice Hechos. Hechos 14, de 18 al 20. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, cuando encontramos gobiernos que son opositores a Dios, oiga bien, y sociedades opositoras a Dios, ahí es donde los creyentes deben de levantarse ¿en qué? En oración. Así como el pueblo de Israel se levantó en oración y pidió dejar de ser cautivo de los babilónicos. Y por eso decía un pastor reconocido aquí, ¿se acuerdan que estuvimos haciendo hasta vigilias para ser libres de Babilonia? ¿Se acuerdan que hacíamos vigilias todos los viernes? Porque ya no se aguantaba más. Y ahora se están lamentando. Entonces, ¿qué dice? Perseverar, confiar, oren, clamen, vivamos, oiga bien, como buenos creyentes en esta sociedad. Versículo 8 al 10 del capítulo 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y qué tiene que ver esto con las leyes civiles? ¿Ah? Que si usted no roba, que si usted no hurta, que si usted no mata, si usted no es de falso testimonio, si usted no codicia, oiga bien, y cumple cualquier otro mandamiento, no se va a meter en problemas civiles. Entonces, cuando usted dice que a los bolos le van a meter 20 años presos por andar de borracho, ¿le afecta a usted? No. ¿Por qué? Porque usted no es bolo. Que van a meter presos a los que le roben al Estado, a usted le da igual, ¿sabe por qué? Porque usted no le roba al Estado, porque usted paga sus impuestos, porque usted es un buen creyente. Como vimos anterior, eso le aflige al que quebranta la ley. Por eso le dije, Dios estableció un orden desde los inicios, desde la creación. Entonces, el comportamiento del creyente frente a otras personas. Pablo dice, el comportamiento del creyente frente a otras personas se resume en el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo. Viviendo en una sociedad en la cual muchos buscan la oportunidad de estafar o engañar a otro, oiga bien, estos versos son importantes. Porque si usted practica, si como iglesia cristiana evangélica practicamos el amar a nuestro prójimo, no, oiga bien, no dañaríamos la integridad de nadie. Pero hoy en las redes sociales solo burlas. Uno burlándose del otro, otro hablando, oiga bien, en contra del otro, otro haciendo chistes de lo que le pasó a aquel. Esa es la sociedad en la que vivimos. Pero si yo amara a mi prójimo, ¿sabe qué hiciera?
me sintiera feliz con lo que yo estoy viviendo. No tengo necesidad de fijarme en el mal del otro. Y en la medida, oiga bien, que yo sea un buen prójimo en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, voy a tener un entorno bendecido de parte de Dios. Fácil. Entonces, oiga bien, debemos demostrar el amor al prójimo en esta sociedad que se está destruyendo a sí misma. Por eso dice el apóstol Pablo, sométanse a las leyes establecidas por Dios, que fueron creadas por Dios desde el inicio del Génesis. Oiga bien, poniendo todo en orden. Entonces, una sociedad, para que funcione de la mejor manera, debe de estar en orden. Aquí hay una entidad del gobierno que se llama la Defensoría del Consumidor. Para mí, eso no hacen nada. Para mí. Que van a meterse a los súper, ¿a qué? A ver si hay cosas vencidas. ¿Por qué no ven que la libra de frijoles, oiga bien, está a $7? ¿Por qué no indagan por qué la están dando a 7? Cuando la deberían de dar a 4.50. ¿Va? Pero no lo hacen. ¿Qué debemos de hacer nosotros los creyentes? Orar para que hagan las cosas bien. Ya me voy a tirar a político yo. Versículo 11. Lo vamos a terminar, hermano. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, oiga, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, un cristiano que se somete a la autoridad de Dios, se va a someter a las leyes civiles. ¿Y sabe cómo le va a ir bien mientras usted esté vivo en esta sociedad? Le va a ir bien. Porque el que no quebranta la ley, nunca le va a ir mal. Y cuando vivimos bajo la autoridad del Todopoderoso, oiga bien, caminando, haciendo el bien y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a tener vida victoriosa, porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por esta hermosa noche de jueves. Gracias, Dios, porque en el capítulo número 13 de la Carta de los Romanos, Pablo nos manda a que como creyentes, como ciudadanos de una nación, debemos de someternos a las leyes establecidas por el hombre, porque Dios le ha dado autoridad sobre esos gobiernos, sobre esas naciones, y que nosotros como cristianos debemos de orar, interceder por los que nos gobiernan, para que tengamos sociedades saludables. Y cuando asimismo también un gobierno quiera quebrantar a la sociedad, debemos de orar para que Dios ponga nuevas autoridades en nuestros países. Gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos a ser diligentes como cristianos. Ayúdanos, Dios, a respetar las leyes terrenales. Ayúdanos, Dios, a ser sabios para pagar nuestros impuestos y ordenar nuestra vida financiera. Gracias por tu amor y tu misericordia. Llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Hermanas, nos vemos el sábado a las 5 de la tarde. Mujeres de Fe, nos acompañará en la predicación la hermana María Teresa Coto del Tabernáculo Central. Bendiciones para todos.